Bueno, continuando con Voltaire, estamos con los cuentos de Voltaire, estamos con el cuento de Cándido o el optimismo. Y vamos a continuar en el capítulo 26, que es de una cena en la que Cándido y Martín estuvieron con 6 extranjeros y quiénes eran estos. Una noche que Cándido seguido de Martín iba a sentarse a la mesa con los extranjeros que se alojaban en la misma hostería, un hombre de rostro color de hollín lo abordó por la espalda y cogiéndolo por el brazo le dijo: «Preparaos y venid con nosotros, no faltéis». Se vuelve y ve a Cacambo. Solo la vista de Cunegunda podía sorprenderle y agradarle más. Estuvo a punto de enloquecer de alegría. Abraza a su querido amigo. Sin duda Cunegunda está aquí. ¿Dónde? Llevadme con ella para morir de alegría a su lado. Cunegunda no está aquí, dice Cacambo. Está en Constantinopla. Ah, cielos, en Constantinopla. Pero aunque estuviese en China, allá volaría. Pongámonos en camino. Partiremos después de cenar, continuó Cacambo. No puedo deciros más. Soy esclavo. Mi amo me espera. Debo ir a servirle a la mesa. No digáis una palabra. Cenad y estar preparado. Cándido, dividido entre la alegría y el dolor, encantado de haber vuelto a ver a su fiel agente, sorprendido de verlo esclavo, dominado por la idea de recobrar a su amada, con el corazón agitado y el alma en suspenso, se sentó a la mesa con Martín, que contemplaba con sangre fría todas aquellas aventuras, y con 6 extranjeros que habían ido a ver pasar el carnaval en Venecia. Cacambo, que servía de beber a uno de aquellos 6 extranjeros, se acercó al oído de su amo, hacia el final de la cena, y le dijo: «Sire, vuestra majestad, puede partir cuando quiera. El barco está dispuesto». Después de haber dicho estas palabras, salió. Los comensales, asombrados, se miraban sin proferir una sola palabra, cuando otro criado, acercándose a su amo, le dijo: «Sire, la silla de posta de vuestra majestad está en Padua y el navío está listo». El amo hizo una seña y el criado se fue. Todos los comensales volvieron a mirarse y la sorpresa general aumentó. Un tercer criado, acercándose también a un tercer extranjero, le dijo: «Sir, hacedme caso. Vuestra majestad no debe permanecer aquí más tiempo. Voy a preparar todo». Y al punto desapareció. Cándido y Martín no tuvieron entonces duda alguna de que aquello era una mascarada de carnaval. Un cuarto criado dijo al cuarto amo: «Vuestra majestad puede partir cuando quiera», y salió como los otros. El quinto criado dijo otro tanto al quinto amo, pero el sexto criado habló de forma distinta al sexto extranjero que estaba al lado de Cándido. Le dijo: «A fe mía, sir, que ya no quieren dar más crédito a vuestra majestad, ni a mí tampoco, y esta noche tanto vos como yo podríamos ser encarcelados. Me voy a resolver mis asuntos. Adiós». Una vez desaparecidos todos los criados, los 6 extranjeros, Cándido y Martín permanecieron en un profundo silencio. Por fin, Cándido lo rompió. «Singular broma esta, señores»,
dijo: porque sois todos reyes. En cuanto a mí, os confesaré que ni yo ni Martín lo somos. Tomó entonces gravemente la palabra el amo de Cacambo y dijo, en italiano: no soy ningún bromista, me llamo Ahmed III, fui gran sultán muchos años, destroné a mi hermano, mi sobrino me destronó a mis visires les cortaron el cuello, y yo acabé con vida en el viejo Serrallo. Mi sobrino, el gran sultán Mahmud, me permite viajar algunas veces por motivos de salud y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Aquí Ahmed III fue sultán de Turquía entre 1703 y 1730, fecha en que lo destronaron los jenízaros. Murió en 1736, luchó contra Pedro el Grande de Rusia y concedió hospitalidad al rey de Suecia Carlos XII después de su derrota de Poltava en 1709, por lo que ocupa un lugar importante en la historia de Carlos XII de Voltaire. Bajo su reinado se instaló la primera imprenta en Estambul en 1724. Un joven que estaba al lado de Ahmed habló tras él y dijo: yo me llamo Iván, fui emperador de todas las Rusias, me destronaron en la cuna, mi padre y mi madre fueron encerrados, me criaron en prisión. Algunas veces me permiten viajar acompañado por los que me custodian y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Iván VI Antonovich, destronado en provecho de la zarina Isabel, hija de Pedro Grande, fue asesinado en 1764 por orden de Catalina II. El tercero dijo: yo soy Carlos Eduardo, rey de Inglaterra. Mi padre me cedió sus derechos al reino. Combatí para sostenerlos. Arrancaron el corazón a 800 de mis partidarios y les abofetearon el rostro con él. Yo fui encarcelado. Voy a Roma a visitar al rey, mi padre, destronado lo mismo que yo y que mi abuelo, y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Carlos Eduardo, 1720-1788, era hijo de Jacobo III. Estuardo trató de recuperar el trono inglés en 1745, cuando su país estaba en guerra con Francia. Su padre murió en Roma en 1766. El cuarto tomó entonces la palabra y dijo: yo soy el rey de los polacos. La suerte de la guerra me privó de mis estados hereditarios. Mi padre sufrió los mismos reveses. Me pongo en manos de la providencia como el sultán Ahmed, el emperador Iván y el rey Carlos Eduardo, a quienes Dios dé larga vida, y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Augusto III, elector de Sajona y rey de Polonia, al que Federico II expulsó de sus estados hereditarios en 1756. Su padre Federico Augusto de Sajonia, 1670-1733, reinó en Polonia con el nombre de Augusto II, hasta que fue destronado por Carlos XII en 1703. Tras la batalla de Poltava, volvió a recuperar el trono. El quinto dijo: yo también soy rey de los polacos. Perdí mi reino 2 veces, pero la providencia me dio otro estado, en el que he hecho mayores bienes de los que todos los reyes
de los sármatas juntos pudieron hacer nunca a orillas del Vístula. También yo me pongo en manos de la providencia y he venido a pasar el carnaval en Venecia. Estanislao Lesniski, rey de Polonia entre 1604 y 1709, fecha en que fue destronado, su hija María Leszczyńska se casó en 1726 con Luis XV de Francia. Sucedió a Augusto II, aunque por poco tiempo. Hubo de refugiarse en Francia, donde obtuvo el ducado de Lorena en 1738, a raíz de la paz de Viena. En 1749 recibió a Voltaire en la corte de Lunéville. Quedaba por hablar el sexto monarca. Señores, dijo, yo no soy tan gran señor como vosotros, pero también fui rey como los demás. Soy Teodoro. Me eligieron rey en Córcega. Me llamaban vuestra majestad y ahora apenas me llaman señor. Acuñé moneda y no poseo un denario. Tuve 2 secretarios de Estado y apenas tengo un criado. Me vi sobre un trono y he pasado mucho tiempo en Londres encarcelado sobre un camastro de paja. Tengo mucho miedo a que aquí me den el mismo trato, aunque como vuestras majestades he venido a pasar el carnaval en Venecia. Teodoro de Nutov, 1694-1756, aventurero al servicio de Suecia, que tuvo el título de barón, apoyó a Carlos VI de Austria y ayudó a los corsos que se sublevaron contra Génova y lo proclamaron rey de Córcega en varias ocasiones. Estuvo encarcelado por deudas en Inglaterra, donde murió. Por lo tanto, como en el caso de Ahmed III, no pudo asistir al carnaval de 1757, fecha que estaría determinada por el destierro de Augusto III. Los otros 5 reyes escucharon este discurso con noble compasión. Cada uno de ellos 20 sequíes. El rey Teodoro a cada uno de ellos dio 20 sequíes al rey Teodoro para que tuviera ropa y camisa. Cándido le regaló un diamante de 2000 sequíes. ¿Quién es este simple particular que puede dar 100 veces más que cada uno de nosotros y que lo da? Decían los 5 reyes. En el momento en que se levantaban de la mesa, llegaron a la misma hostería 4 altezas serenísimas que también habían perdido sus estados por suerte de la guerra y que venían a pasar lo que quedaba del carnaval en Venecia. Pero Cándido no se fijó siquiera en los recién venidos, solo le preocupaba ir en busca de su querida Cunegunda a Constantinopla. Capítulo 27. Viaje de Cándido a Constantinopla. El fiel Cacambo ya había conseguido del patrón turco que devolvía al sultán Ahmed a Constantinopla que aceptase a bordo a Cándido y Martín. Uno y otro se dirigieron ahí después de haberse prosternado ante su mirada, ante su miserable alteza. En camino, Cándido le decía a Martín: ahí tienes, sin embargo, a 6 reyes destronados
con quienes hemos cenado, y encima he dado limosna a uno de sus 6 reyes. Quizás haya muchos otros príncipes más infortunados. Por lo que a mí respecta, no he perdido más que 100 carneros y vuelo a los brazos de Cunegunda. Mi querido Martín, una vez más repito que Pangloss tenía razón, todo está bien, es lo que deseo, dijo Martín. Sí, que es aventura muy poco verosímil la que nos ha sucedido en Venecia, dijo Cándido. Nunca se había visto ni oído contar que 6 reyes destronados se nacen juntos en un figón. No resulta más extraordinario, dijo Martín, que la mayoría de las cosas que nos han ocurrido. Es muy común que los reyes sean destronados, y respecto al honor que hemos tenido de cenar con ellos, es una bagatela que no merece nuestra atención. Apenas llegó Cándido al navío, saltó al cuello de su antiguo criado, de su amigo Cacambo, y bien le dijo: ¿qué hace Cunegunda? ¿Sigue siendo un prodigio de vialdad? ¿Me sigue amando? ¿Cómo se encuentra? Sin duda le habrás comprado un palacio en Constantinopla. Mi querido amo, respondió Cacambo, Cunegunda friega escudillas a orillas de la Propontide, en casa de un príncipe que tiene muy pocas escudillas. Es esclava en casa de un antiguo soberano llamado Rákóczi, a quien el gran Turén da 3 escudos diarios. Bueno, es el antiguo nombre del mar de Marmara, príncipe de Transilvania, 1676-1635, que, ayudado por Luis XIV y apoyado por los turcos, sublevó a los húngaros contra el emperador de Austria derrotado. Hubo de recluirse a orillas del mar de Mármara. Bueno, a quien el gran turco da 3 escudos diarios en un asilo, pero lo más triste es que ha perdido su belleza y se ha vuelto horriblemente fea. Ah, bella o fea, dijo Cándido, soy un hombre honrado y mi deber es amarla siempre, pero ¿cómo puede verse reducida a estado tan abyecto con los 5 o 6 millones que te llevaste? Bueno, dijo Cacambo, no hube de dar 2 millones al señor don Fernando de Ibarra y Figueroa, y Mascarenes, y Lampordos y Sousa, gobernador de Buenos Aires, a fin de tener licencia para recuperar a la señora Cunegunda, y no nos despojó buenamente un pirata de todo lo demás, y no nos llevó ese pirata al cabo de Matapán, que es el cabo de Pelopenso. Los demás nombres geográficos señalan, junto al de Matapán, las etapas obligadas de un viaje por la cuenca oriental del Mediterráneo. Nilo, Nicaria y Samos son islas griegas, pero se encuentra en la actual Jordania, y Scutari se halla a orillas del Bósforo frente a Estambul. A Milo, a Nicaria, a Samos, a Petra, a los Dardanelos, a Marmora y a Scutari, Cunegunda y la vieja sirven en casa del príncipe del que os he hablado, y yo soy esclavo del sultán destronado. Qué espantosas calamidades, encadenadas unas a otras, dijo Cándido. Pero después de todo, todavía me quedan algunos diamantes. Libraré fácilmente a Cunegunda. Es una lástima que se haya vuelto tan fea. Luego, volviéndose hacia Martín, le dijo:
¿quién pensáis que sea más digno de compasión, el emperador Ahmed, el emperador Iván, el rey Carlos Eduardo o yo? No lo sé, dijo Martín. Tendría que estar en vuestros corazones para saberlo. Ay, dijo Cándido, si Pangloss estuviera aquí, lo sabría y nos lo diría. No sé, dijo Martín, con qué balanza habría podido pesar vuestro Pangloss los infortunios de los hombres y apreciar sus dolores. Todo lo que yo presumo es que hay en la tierra millones de hombres, 100 veces más de compadecer que el rey Carlos Eduardo, el emperador Iván y el sultán Ahmed. Bien podría ser, dijo Cándido. En pocos días llegaron al canal del Mar Negro. Cándido empezó por rescatar a Cacambo a precio carísimo y luego, sin pérdida de tiempo, se lanzó a una galera con sus compañeros para ir a la costa de la Propóntide en busca de Cunegunda, por fea que pudiera estar. Había entre la chusma dos forzados que armaban muy mal y a los que el Levanti, patrón, aplicaba de vez en cuando algunos látigos en los desnudos hombros con un impulso natural. Era el jefe de los soldados o levantis de las galeras turcas que llevaban ese nombre porque en su mayoría procedían de Levante. Cándido los miró con más atención que el resto de los galeotes y se les acercó compadecido. Algunos rasgos en sus rostros desfigurados le parecieron algo semejantes a los de Pangloss y a los de aquel desventurado jesuita, el varón, hermano de la señorita Cunegunda. La idea lo conmovió y entristeció. Volvió a mirarlos más atentamente. En verdad, le dijo a Cacambo, si no hubiera visto colgar a Maese Pangloss y si no hubiera tenido la desgracia de matar al varón, creería que son ellos los que reman en esta galera. En nombre del varón y de Pangloss, los dos forzados lanzaron un gran grito. Se quedaron quietos en su banco y dejaron caer los remos. El Levanti patrón ya se lanzaba contra ellos y los latigazos caían uno tras otro. Deteneos, deteneos, caballero, exclamó Cándido. Os daré todo el dinero que queráis. ¿Cómo? ¿Es Cándido? Decía uno de los forzados. ¿Cómo? ¿Es Cándido? Decía el otro. Es un sueño, dijo Cándido. Estoy dormido, estoy en esta galera. ¿Es este el señor varón al que maté? ¿Es este maestro Pangloss a quien vi ahorcar? Nosotros mismos somos, respondían ellos. ¿Cómo? Está ahí aquel gran filósofo, decía Martín. Señor Levanti, patrón, dijo Cándido, ¿cuánto queréis por el rescate del señor de Tendeltroch, uno de los primeros varones del imperio, y del señor Pangloss, el metafísico más profundo de Alemania? Perro cristiano, respondió el Levanti patrón, ya que estos dos perros de forzados cristianos son varones y metafísicos, cosa que sin duda es una gran dignidad en su país, me darás por ellos 50,000 sequíes. Los tendréis, señor. Llevadme como un rayo a Constantinopla y seréis pagados en el acto. Pero no, llevadme a casa de la señorita Cunegunda. A la primera oferta de Cándido, el Levanti patrón ya había puesto proa a la ciudad y hacía remar a mayor velocidad de la que un pájaro emplea para hender los aires. Cándido abrazó 100 veces al varón y a Pangloss,
y cómo no os maté, mi querido varón, y mi querido Pangloss, cómo estáis con vida después de haber sido ahorcado, y por qué estáis los dos en galera en Turquía. Es cierto que mi querida hermana está en este país, decía el varón. Sí, respondía Cacambo. Vuelvo a ver, pues, a mi querido Cándido, exclamaba Pangloss. Cándido les presentaba a Martín y a Cacambo. Todos se abrazaban, todos hablaban a la vez. La galera volaba, ya estaba en el puerto. Hicieron venir a un judío, a quien Cándido vendió por 50.000 sequis un diamante de 100.000 de valor, y que le juró por Abraham que no podía darle más. Pagó acto seguido el rescate del varón y de Pangloss. Este se arrojó a los pies de su librador y los bañó de lágrimas. El otro le dio las gracias con un gesto de cabeza y le prometió devolverle aquel dinero en la primera ocasión. Pero es posible que mi hermana esté en Turquía, decía. Nada es más cierto, replicó Cacambo, puesto que friega platos en casa de un príncipe de Transilvania. Inmediatamente hicieron venir a 2 judíos. Cándido volvió a vender más diamantes y todos partieron de nuevo a otra galera para ir a liberar a Cunegunda. Capítulo 28. De lo que ocurrió a Cándido, a Cunegunda, a Pangloss, a Martín, etc. Perdón una vez más, dijo Cándido al varón. Perdón, mi reverendo padre, por haberos dado una gran estocada que os atravesó el cuerpo. No hablemos más de ello, dijo el varón. Confieso que yo fui un poco demasiado vivo, pero ya que queréis saber por qué azar me habéis visto en galeras, os diré que después de haber sido curado de mi herida por el hermano boticario del colegio, fui atacado y raptado por una partida española. Me encarcelaron en Buenos Aires, cuando mi hermana acaba de marcharse de ahí. Pedí volver a Roma junto al padre general. Me nombraron para servir de limonero al señor embajador de Francia de Constantinopla. No hacía 8 días que había entrado en funciones cuando al atardecer encontré a un joven Icoglan, muy hermoso. Este es un paje del serrallo del sultán sobre Turquía. Voltaire pudo leer el libro de Nguer, Le Moser de Usage, de las religiones y los gobernantes en 1646 y un texto de Fourgerit de Monobron sobre las estufas y baños. Hay en sus baños una ceremonia que no desagradaría a los partidarios del amor socrático, es decir, ser masajeado y frotado por jóvenes varones casi desnudos, cuyos cariñosos toques serían capaces de provocar emoción en los conformistas más celosos. Ya se sabe que los musulmanes son, es decir, que hacen a pelo a pluma. Bueno, hacía mucho calor. El joven quiso bañarse y yo aproveché esa ocasión para bañarme también. No sabía que fuese un crimen capital para un cristiano ser sorprendido en cueros con un joven musulmán. Un cadi, o sea, un juez musulmán encargado de funciones civiles y religiosas, ordenó que me diesen 100 bastonazos.
en la planta de los pies y me condenó a galeras. No creo que nunca se haya cometido injusticia más horrible. Lo que me gustaría saber es por qué mi hermana sirve en la cocina de un soberano de Transilvania refugiado entre los turcos. Y vos, mi querido Pangloss, dijo Cándido, ¿cómo es posible que vuelva a veros? ¿Verdad es que me visteis colgar? Dijo Pangloss. Según la ley, debía ser quemado, pero recordaréis que llovía cántaros cuando iban a asarme. La tormenta fue tan violenta que, desesperando de encender fuego, me colgaron, porque no se pudo hacer otra cosa mejor. Un cirujano compró mi cuerpo, me llevó a su casa y quiso disecarme. Primero me hizo una incisión en forma de cruz desde el ombligo hasta la clavícula. No podían haberme ahorcado peor de lo que lo hicieron. El verdugo de la Santa Inquisición, que era subdiácono, en verdad quemaba a la gente de maravilla, pero no estaba acostumbrado a ahorcar. La cuerda estaba mojada y se deslizó mal, quedó atrancada. En fin, que todavía respiraba. La incisión en forma de cruz me hizo soltar un grito tan grande que mi cirujano cayó patas arriba y, creyendo que disecaba al diablo, huyó muerto de miedo, rodando en su ida por la escalera. Su mujer acudió al ruido desde un gabinete vecino. Me vio tendido en la mesa con mi incisión en cruz. Tuvo más miedo todavía que su marido. Huyó y cayó encima de él. Cuando volvieron algo en sí, oí que la cirujana le decía al cirujano, querido, ¿cómo se os ha ocurrido disecar a un hereje? ¿No sabéis que esas gentes siempre tienen el diablo en el cuerpo? Ahora mismo voy en busca de un sacerdote para exorcizarla. Al oír estas palabras, me estremecí y reuní las pocas fuerzas que me quedaban para gritar, tened piedad de mí. Finalmente, el barbero portugués recobró algo de valor, volvió a coserme la piel. Hasta su mujer se cuidó de mí. Al cabo de 15 días pude levantarme. El barbero me encontró un trabajo y me hizo lacayo de un caballero de Malta que iba a Venecia. Pero no teniendo mi amo con qué pagarme, entré al servicio de un mercader veneciano y le seguí a Constantinopla. Un día tuve el capricho de entrar en una mezquita. Solo había en ella un viejo imán y una joven devota muy guapa que rezaba sus Padres Nuestros. Su pecho estaba totalmente descubierto. Tenía entre las dos tetas un hermoso ramillete de tulipanes, de rosas, de anémonas, de ranúnculos, de jacintos y de orejas de oso. Ella dejó caer su ramillete, yo lo recogí y se lo entregué con una solicitud muy respetuosa. Tardé tanto tiempo en dárselo que el imán se enfureció y, viendo que yo era cristiano, pidió ayuda a gritos. Me llevaron ante el cadi, que mandó que me dieran 100 golpes de varas en las plantas de los pies y me envió a galeras. Fui encadenado precisamente en la misma galera y el mismo barco que el señor varón.
Había en esa galera 4 jóvenes de Marsella, 5 sacerdotes napolitanos y 2 monjes de Corfú. Nos dijeron que aventuras semejantes ocurrían todos los días. El señor barón pretendía haber sufrido una injusticia mayor que la mía. Yo pretendía que era mucho más lícito poner un ramillete en el pecho de una mujer que estar en cueros en compañía de un icoglán. Disputábamos continuamente y recibíamos a diario 20 latigazos con vergas cuando el encadenamiento de los hechos de este universo os trajo nuestra galera y cuando nos rescataron. Y bien, mi querido Pangloss, le dijo Cándido, cuando os colgaban, cuando os disecaban, cuando os morían a golpes y cuando habéis remado en las galeras, seguías pensando que todo iba de la mejor manera posible en el mundo. Sigo con mi primera idea, respondió Pangloss, porque en última instancia soy filósofo. No me conviene desdecirme, ya que Leibniz no puede haberse equivocado, y además porque la armonía preestablecida es la cosa más hermosa del mundo, igual que lo son lo pleno y la materia sutil. Voltaire se burló constantemente de las concepciones de la metafísica cartesiana, de los torbellinos de materia sutil y de esa concepción de lo pleno que excluye la existencia del vacío. La armonía preestablecida es una de las teorías más conocidas de Leibniz. Capítulo 29. De cómo Cándido volvió a encontrar a Cunegunda y a la vieja. Mientras Cándido, el barón Pangloss, Martín y Cacambo contaban sus aventuras, mientras razonaban sobre los acontecimientos contingentes o no contingentes de este universo, mientras disputaban sobre los efectos y las causas, sobre el mal moral y sobre el mal físico, sobre la libertad y la necesidad, sobre los consuelos que pueden sentirse cuando se está en las galeras de Turquía, atracaron en la orilla de la Propóndide, junto a la casa del príncipe de Transilvania. Las primeras personas que vieron fueron Cunegunda y la vieja tendiendo a secar servilletas en unas cuerdas. El varón se puso pálido al verlo. El tierno amante, Cándido, viendo a su bella Cunegunda renegrida, con los ojos lagañosos, el pecho seco, las mejillas llenas de arrugas, los brazos enrojecidos y escamosos, retrocedió 3 pasos horrorizado y luego avanzó por buen proceder. Ella abrazó a Cándido y a su hermano. Todos abrazaron a la vieja. Cándido rescató a las 2. Había una pequeña alquería en la vecindad. La vieja propuso a Cándido establecerse en ella, en espera de tiempos mejores para toda la pandilla. Cunegunda no sabía que se había vuelto fea. Nadie se lo había advertido. Recordó a Cándido sus promesas en un tono tan resuelto que el buen Cándido no se atrevió a rechazarla. Así pues, declaró al varón que iba a casarse con su hermana. Nunca permitiré, dijo el varón, semejante bajeza de su parte, ni tal insolencia de la vuestra. Jamás podrán reprocharme semejante infamia. Los hijos de mi hermana no podrían entrar en los capítulos de Alemania.
No, mi hermana nunca se casará si no es con un varón del imperio. Cunegunda se postró a sus pies y los bañó de lágrimas. Él se mostró inflexible. Amo loco, le dijo Cándido, te he librado de galeras, he pagado tu rescate, he pagado de tu hermana. Ella fregaba aquí escudillas, es fea, tengo la bondad de hacerla mi mujer y todavía pretendes oponerte. Volvería a matarte si diera rienda suelta a mi cólera. Puedes matarme otra vez, dijo el varón, pero no te casarás con mi hermana mientras yo viva. Capítulo 30. Conclusión. En el fondo de su corazón, Cándido no tenía ninguna gana de casarse con Cunegunda, pero la impertinencia extrema del varón lo decidía a concluir el matrimonio y Cunegunda le presionaba con tanta viveza que no podía echarse atrás. Consultó a Pangloss, a Martín y al fiel Cacambo. Pangloss hizo un bello informe probando que el varón no tenía ningún derecho sobre su hermana y que según todas las leyes del imperio, ésta podía casarse con Cándido, morganáticamente. Martín concluyó que había que tirar al varón al mar. Cacambo decidió que debían devolverlo al Levanti patrón y meterlo de nuevo en galeras, tras lo cual lo enviaron a Roma con el padre general en el primer barco. Esta opinión pareció buena. La vieja la aprobó. A la hermana no le dijeron nada de todo esto. Mediante algún dinero lo llevaron a la práctica y se dieron el placer de engañar a un jesuita y de castigar el orgullo de un varón alemán. Era muy lógico pensar que después de tantos desastres, Cándido, casado con su amada y viviendo con el filósofo Pangloss, el filósofo Martín, el prudente Cacambo y la vieja, habiendo traído además tantos diamantes de la patria de los antiguos incas, llevaría la vida más placentera del mundo. Pero fue tan esquilmado por los judíos que solo le quedó su pequeña alquería. Su mujer, que cada vez se volvía más fea, se tornó desabrida e insoportable. La vieja estaba enferma. Su humor se volvió peor que el de Cunegunda. Cacambo, que trabajaba en la huerta y que iba a vender hortalizas a Constantinopla, estaba abrumado de trabajo y maldecía su destino. Pangloss se desesperaba por no brillar en alguna universidad de Alemania. En cuanto a Martín, estaba firmemente persuadido de que se está igual de mal en cualquier parte. Se tomaba las cosas con paciencia. Cándido, Martín y Pangloss discutían a veces de metafísica y de moral. A menudo veían pasar bajo las ventanas de la alquería barcos cargados de efendis, o sea, efendis, título honorífico de altos funcionarios. En la actualidad es fórmula de cortesía para dirigirse a cualquier persona. Los bajas o pachás eran los gobernadores de las provincias del Imperio Otomano. Bueno, dice, a menudo veían pasar bajo las ventanas de la alquería barcos cargados de efendis, bajás, Cádiz, enviados al exilio a Lemos, a Mitilene, al Erzurum, una ciudad de Turquía. Veían volver a otros Cádiz, a otros bajás, a otros efendis que ocupaban el puesto de los expulsados
y que en su momento expulsaron eran a su vez. Veían cabezas limpiamente empajadas que llevaban a presentar a la sublime puerta. En este caso hay un pasaje del citado libro de Ware que parece haber inspirado esta descripción. Si un gobernador ambicioso forma proyectos, el gran señor exige su cabeza, a menos que el gran señor indique expresamente que quiere tener la cabeza del bajá, no se la cortan. Si le exige, se la llevan. Y si es de muy lejos, le sacan antes el cerebro y la rellenan de paja. Las cabezas empajadas se exponían en el pórtico del viejo palacio en nichos dispuestos para ello. Bueno, estos espectáculos hacían que aumentasen las disertaciones, y cuando no discutían, el hastío era tan excesivo que un día la vieja se atrevió a decirles: me gustaría saber qué es peor, ser violada 100 veces por piratas negros, tener una nalga cortada, pasar por las baquetas con los búlgaros, ser azotado y colgado en un auto de fe, ser disecado, remar en galeras, experimentar, en fin, todas las miserias por las que nosotros hemos pasado, o quedarnos aquí sin hacer nada. Gran cuestión, dijo Cándido. Este discurso dio lugar a nuevas reflexiones, y Martín en especial llegó a la conclusión de que el hombre había nacido para vivir en medio de las convulsiones de la inquietud o en la letargia del hastío. Cándido no estaba de acuerdo, pero tampoco aseguraba nada. Pangloss confesaba que siempre había sufrido horriblemente, pero que, habiendo sostenido una vez que todo iba de maravilla, lo seguía sosteniendo, pero que no creía en ello. Una cosa acabó de confirmar a Martín en sus detestables principios, de hacer dudar más que nunca a Cándido y de poner en aprietos a Pangloss, y es que un día vieron llegar a su alquería a Paquete y a Fray Alelí, que se hallaban en la más extrema de las miserias. Se habían comido muy pronto los 3000 piastras, se habían separado, habían vuelto a juntarse, se habían peleado, habían ido a parar a la cárcel, habían escapado, y finalmente Fray Alelí se había hecho turco. Paquete seguía ejerciendo su oficio en todas partes y ya no ganaba nada con él. Ya supuse yo, dijo Martín a Cándido, que no tardarían en disipar vuestros regalos y que no les harían sino más miserables. Vos y Cacambo habéis nadado en la abundancia de millones de piastras, y no sois más felices que Fray Alelí y Paquete. Le dijo Pangloss a Paquete, el cielo os trae aquí, a nuestro lado, mi pobre niña. Sabéis que me habéis costado la punta de la nariz, un ojo y una oreja, y vos estáis entera. ¿Qué mundo este? Esta nueva aventura les llevó a filosofar más que nunca. Había en la vecindad un derviche famosísimo que pasaba por ser el mejor filósofo de Turquía. Fueron a consultarle. Pangloss tomó la palabra y le dijo: Maestro, venimos a rogaros que nos digáis por qué ha sido creado un animal tan extraño como el hombre. ¿Por qué te metes tú en eso? Dijo el derviche. Es cosa tuya, pero
mi reverendo padre, dijo Cándido, sobre la tierra hay mal hasta extremos horribles. ¿Qué importa? Dijo el derviche, que haya mal o bien. Cuando Su Alteza envió un navío a Egipto, se preocupa de si los ratones que hay en el barco están a gusto o no. ¿Qué hay que hacer entonces? Dijo Pangloss. Callarte, dijo el derviche. Me gustaría, dijo Pangloss, razonar un poco con vos sobre los efectos y las causas, sobre el mejor de los mundos posibles, sobre el origen del mal, sobre la naturaleza del alma y sobre la armonía preestablecida. Tras oír estas palabras, el derviche le dio con la puerta de las narices. Durante la conversación se había difundido la noticia de que acababan de estrangular en Constantinopla a 2 visires del banco. O sea, los visires del banco son los ministros del Consejo del Gran Señor. En cuanto a los mufíes, eran los miembros del clero musulmán que tenían por misión hacer respetar la ley religiosa. Y al mufí, y que habían empalado a varios amigos suyos. Durante unas horas, la catástrofe fue la comidilla de todo el mundo. De vuelta a la pequeña alquería, Pangloss, Cándido y Martín encontraron a un buen viejo que tomaba el fresco a la puerta de su casa, bajo un cenador de naranjos. Pangloss, que era tan curioso como hablador, le preguntó cómo se llamaba el mufí que acababan de estrangular. No lo sé, respondió el buen hombre, y nunca he sabido el nombre de ningún mufí ni de ningún visir. Desconozco por completo la aventura de que me habláis. Presumo que, por regla general, los que se mezclan en los asuntos públicos perecen a veces miserablemente, y que lo merecen, pero nunca me informo de lo que se hace en Constantinopla. Me contestó, me contento con mandar a vender ahí los frutos del huerto que cultivo. Tras decir estas palabras, hizo pasar a los extranjeros a su casa. Sus 2 hijas y sus 2 hijos les presentaron varias clases de sorbetes que ellos mismos hacían. El caimac, salpicado de cortezas de sidro confitado, naranjas, limones, ananás, pistachos, café de moca, sin mezcla alguna del mal café de Batavia y de las islas. Tras ellos, las 2 hijas de aquel buen musulmán perfumaron las barbas de Cándido, de Pangloss y de Martín. Debéis de tener una tierra grande y magnífica, le dijo Cándido al turco. No tengo más que 20 arpendes, respondió el turco. Los cultivo ayudado por mis hijos. El trabajo aleja de nosotros 3 grandes malos: el hastío, el vicio y la necesidad. Al volver a su alquería, Cándido hizo profundas reflexiones sobre las palabras del turco y dijo a Pangloss y a Martín: me parece que ese buen viejo se ha forjado un destino preferible al de los 6 reyes con los que tuvimos el honor de cenar. Las grandezas son muy peligrosas, dijo Pangloss, según el informe de todos los filósofos, porque a la postre Eglón, que es el rey de los moabitas, fue asesinado por Ahod. Abasalón quedó colgado en sus propios cabellos y atravesado por 3 flechas. El rey Nadab, hijo de Jeroboam, fue muerto por Basa. El rey Elá por Zambrí, Oxías por Jehué,
Atalía por Joás, los reyes de Joaquín, Jeconías y Sedecías fueron esclavos. Ya sabéis cómo perecieron Creso, Astiagres, Darío, Dionisio de Siracusa, Pirro, Perseo, Aníbal, Yugurta, Ariovisto, César, Pompeyo, Nerón, Otón, Vitelio, Domiciano, Ricardo II de Inglaterra, Eduardo II, Enrique VI, Ricardo III, María Estuardo, Carlos I, los tres Enriques de Francia, el emperador Enrique IV, ya sabéis. Sé también, dijo Cándido, que hemos de cultivar nuestro huerto. Tenéis razón, dijo Pangloss, porque si el hombre fue puesto en el jardín del Edén, lo fue para que lo trabajase, lo cual prueba que el hombre no ha nacido para el descanso. Trabajaremos sin razonar, dijo Martín. Es el único medio de volver soportable la vida. Toda la pequeña sociedad se decidió por este noble designio. Cada cual se puso a ejercitar sus talentos. La pequeña tierra rindió mucho. Cunegunda era en verdad muy fea, pero se convirtió en una excelente pastelera. Paquete bordaba. La vieja se ocupaba de la ropa. Ni siquiera Fray Algelí dejó de prestar un servicio. Fue un buen carpintero e incluso se volvió hombre honrado. Y Pangloss decía algunas veces a Cándido: todos los acontecimientos están encadenados en el mejor de los mundos posibles, porque en última instancia, si no hubierais sido expulsado de un hermoso castillo a puntapiés en el trasero por amor a la señorita Cunegunda, si no hubieras caído en manos de la Inquisición, si no hubieras recorrido América a pie, si no hubieras propinado una buena estocada al varón, si no hubieras perdido todos vuestros carneros del buen país del Dorado, no comeríais aquí cidros confitados ni pistachos. Esto está muy bien dicho, respondió Cándido, pero tenemos que cultivar nuestro huerto. Bueno, aquí concluimos con nuestro cuento de Cándido o el optimismo. Nos vemos con el siguiente cuento de Voltaire en nuestra próxima charla. Hasta luego.